Jesucristo, roca eterna. Eclesiastés capítulo 7 versículo 25 nos dice la palabra de Dios así: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para poder conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Amén. Los capítulos del 5 al 7 del libro de Eclesiastés profundizan en la sabiduría práctica para navegar las complejidades, contradicciones y frustraciones de la vida bajo el sol. El predicador examina temas cruciales como la reverencia ante Dios frente a la religiosidad superficial, la vanidad de la codicia y la riqueza acumulada, la inevitabilidad de la injusticia social y la incertidumbre del futuro humano. Lejos de ofrecer fórmulas simplistas, el texto sagrado reconoce que gran parte de la realidad escapa a nuestro control, animándonos a aceptar con sobriedad la condición humana y a valorar el presente como un don temporal concedido por el Creador. Amén. A su nombre gloria. Capítulo 5. La reverencia religiosa, la riqueza y el gozo cotidiano. Este capítulo aborda la prudencia en el ámbito religioso y cultico, advierte sobre los peligros económicos de la riqueza acumulada y concluye que disfrutar de los bienes presentes es un don directo de Dios. Amén. La prudencia en el culto y el valor de la promesa, versos del 1 al 7. Dice el verso 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Amén. El predicador aconseja acercarse a la casa de Dios con disposición de escuchar antes que ofrecer sacrificios necios. Se exhorta a la mesura en el hablar ante la divinidad, recordando que Dios está en el cielo y el hombre en la tierra. Se advierte sobre el peligro de apresurarse a hacer votos y no cumplirlos, ya que Dios se agrada de los sinceros y detesta la irresponsabilidad verbal, instando a temer a Dios por encima de todo. Amén. La injusticia social y la ilusión del dinero, versos del 8 al 12. Dice el verso 8: si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Amén. El autor sagrado observa la opresión de los pobres y la alteración de la justicia en las provincias, recordando que sobre toda autoridad hay otra más alta que gobierna. Se analiza la economía de la riqueza. Quien ama el dinero nunca se sacia de él. Además, se señala la paradoja de que a mayor acumulación de bienes, mayores son los consumidores que se benefician de ellos, dejando al propietario con el simple espectáculo visual de su riqueza y la pérdida de tranquilidad en el sueño. Amén. La tragedia de la riqueza retenida, versos del 13 al 17. Se expone el grave mal de las riquezas guardadas en perjuicio de su dueño. Las inversiones fallidas o la crisis financiera pueden hacer que se pierda todo el capital en un mal negocio, dejando al padre sin nada que heredar al hijo. El ser humano llega desnudo al mundo y se marcha de la misma forma, cargando con la frustración de haber trabajado intensamente para atrapar el viento durante toda su vida. Dice el verso 17: además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Amén. El disfrute como don divino, versos del 18 al 20. Como conclusión, el predicador dice en el verso 18: he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Amén. Quien recibe riquezas y bienes y además la facultad de disfrutarlos y aceptar su porción,
posee un don divino. Así, el hombre, no se obsesionará con la brevedad de su existencia, pues Dios responde con bendiciones. Dice el verso 20, porque no se acordará muchos de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Amén. A su nombre gloria. Capítulo 6. La frustración de la riqueza sin disfrute. Este capítulo examina la dolorosa ironía de poseer abundancia material y recursos económicos, pero carecer de la capacidad interna para disfrutarlos, evidenciando los límites de la prosperidad secular frente a la satisfacción humana. Amén. La ironía de la riqueza no disfrutada, versos 1 y 2. El predicador identifica un mal común y grave bajo el sol. Dice el verso 2, hombre a quien Dios dio riquezas y bienes y honores, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le dio facultad de comer de ello, sino que lo comen los extraños. Esto es vanidad y enfermedad doliente. Amén. La tragedia del hombre insatisfecho, versos del 3 al 6. Dice el verso 3, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que es un abortivo, es mejor que él. Amén. El autor contrasta esta situación con la de un hombre que engendra muchos hijos, vive numerosos años y cuya alma no se saciará del bien, ni tampoco recibe sepultura decorativa. Afirma que un hijo nacido muerto es más venturoso que él, pues este último llega en vano, se va en tiniebla y su nombre queda cubierto de oscuridad, sin haber conocido el sol ni el reposo. Aunque el hombre viva 2000 años sin disfrutar del bien, ambos caminan hacia el mismo destino. Amén. La insaciabilidad del apetito humano. Versos del 7 al 9. Dice el verso 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Amén. El sabio no tiene más ventaja que el necio, ni tampoco el pobre que sabe conducirse ante los demás. Se concluye que es mejor la satisfacción de los ojos que ven que el que deambula caprichoso del deseo insaciable, pues esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. La impotencia ante el destino y la pregunta final, versos 10 al 12. Dice el verso 10, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no se puede contender con aquel que es más poderoso que él. Amén. Todo lo que existe ya ha sido nombrado desde el principio, y se sabe que el hombre no puede disputar con alguien más fuerte que él, o sea, Dios. ¿Cuántas más palabras aumentan la vanidad? ¿Qué provecho saca el hombre? ¿Quién sabe qué es lo bueno para el ser humano en la vida durante los contados días de su vanitoria existencia, los cuales pasa como una sombra? Nadie puede declarar al hombre lo que será después de él bajo el sol. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 7. La sabiduría práctica, la advertencia y la mesura. Este capítulo ofrece una serie de contrastes y máximas de sabiduría práctica, argumentando que el dolor, la prudencia y el reconocimiento de la limitación humana son más valiosos para el carácter que la superficialidad de la alegría constante. Amén. El valor de la adversidad sobre la superficialidad. Versos del 1 al 6. El predicador establece paradojas existenciales. Dice el verso 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Amén. Y es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque allí se recuerda el fin de todo hombre. La tristeza del rostro mejora el corazón. Se prefiere la reprensión del sabio a la canción de los necios, cuyo jolgorio es comparado con el crujir de los espinos bajo la olla, siendo también esto vanidad. Amén. La paciencia, la prudencia y el pasado. Versos del 7 al 14. Dice el verso 7.
Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Amén. La opresión puede enloquecer al sabio y el soborno dañar el corazón. Se aconseja que el fin de un asunto es mejor que su principio y que el espíritu paciente supera al arrogante. Se advierte contra la nostalgia estéril de preguntar por qué los tiempos pasados fueron mejores, pues tal consulta no nace de la sabiduría. La sabiduría con herencia es buena y se exhorta a disfrutar del día del bienestar y a considerar el día de la adversidad, puesto que Dios hizo ambos para que el hombre no halle nada después de él. Amén. El peligro de los extremos y el temor de Dios. Versos del 15 al 22. Dice el verso 15: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Amén. El autor sagrado observa aparentes contradicciones morales. Por ello, aconseja no ser demasiado justo ni sabio para no destruirse, pero tampoco ser impío ni necio para no morir antes de tiempo. Quien teme a Dios sale bien librado de ambos extremos. Se destaca que la sabiduría fortifica al sabio más que a 10 poderosos en una ciudad. Y se recuerda que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien sin pecar, por lo que no se debe dar demasiada importancia a las palabras de desprecio de los demás. Dice el verso 22: porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Amén. La dificultad de hallar la verdadera sabiduría. Versos 23 al 29. El predicador intentó alcanzar la sabiduría mediante la prueba, pero reconoció que ésta permanece lejos y es profundamente honda. Dice el verso 25: me volví y fijé en mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Amén. Al examinar la maldad de la necedad y la insensatez, descubre una amarga peor que la muerte. La mujer cuyo corazón es lazo y redes, y cuyas manos son ataduras. Aquel que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador quedará atrapado. Finalmente concluye el capítulo con el verso 29 que dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. La enseñanza central de esta sección nos desafía a abandonar la ilusión de descifrar y dominar todos los misterios de la providencia divina. Eclesiastés nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en acumular poder o control, sino en vivir con temor reverente de Dios, aceptando con humildad nuestras limitaciones. Al final, la conclusión práctica es clara: disfrutar con sencillez y contentamiento el fruto del trabajo diario que Dios nos permite realizar, reconociendo que cada momento de la vida es soberanamente efímero y descansa por completo en sus manos. Amén. A su nombre gloria. Oremos. Amado Padre, Señor, Dios eterno, te damos gracias porque tú estás por encima de todas las injusticias, confusiones y afanes de este mundo. Te alabamos, glorificamos tu divino nombre, porque nos concedes la sabiduría para acercarnos a ti con reverencia y no con palabras vanas. Gracias por el pan diario de cada día, por el trabajo y por la bendición de disfrutar con sencillez y contentamiento de lo que tus manos nos proveen cada día. A tu nombre, gloria. Ayúdanos a aceptar con paz lo que no podemos entender ni cambiar y a descansar por completo en tu justicia y en tu soberanía. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.